Bueno, conversando sobre point radius quadtrice. Siguen siendo quadtrice como los anteriores, pero tienen una diferencia importante, ¿no? Si recuerdan, en los quadtrice, vamos a regresar un poquito, el nodo venía definido por el punto, en este caso que estábamos almacenando. Y aquí vamos a hacer un pequeño cambio al respecto. Vamos a caer esto. Hacer un pequeño cambio al respecto y vamos a cambiar esa regla, ¿no? Entonces, digamos que el point quadtrice, hay muchas, el region quadtrice, hay muchas variedades, ¿okay? La idea básica es que tenemos una región bien definida, ¿no? Esa región bien definida, por ejemplo, y esto se utiliza para esto, podría ser una matriz, ¿no? Voy a tratar, esto no lo tengo en las transparencias, voy a tratar de escribir aquí algo muy brevemente, no sé si la cámara lo va a... ¿Grabamos esto? Sí, muy brevemente, porque quiero mostrar los orígenes de esta estructura de datos. La idea puede ser esta, por ejemplo. Tenemos una matriz, ¿okay? Que de ancho y alto, por ejemplo, tiene potencias de 2. Entonces, en este caso, si calculé bien, es de 8 por 8. Entonces, la idea es que tenemos, por supuesto, nuestros índices 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 8, hasta el 7. La idea es que nosotros podríamos tomar esta matriz, noten que es discreta, o sea, yo tengo índices discretos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Entonces son celdas discretas. Entonces yo podría tomar estas celdas discretas, básicamente, y podría picar la matriz, si quisiese, en 4 cuadrantes. ¿No? Hacer algo así como que 1, 2, 3, 4. Okay. Entonces tengo, digamos así, una submatriz, un cuadrante que tiene estas celdas del 0 al 3 aquí, del 0 al 3 en Y, y así sucesivamente. Y cada una de ellas, si yo quisiese, podría picarla en 4 cuadrantes y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo, si toda esta matriz tuviese en su interior ceros? Si toda esta matriz tuviese en su interior ceros, bastaría con que yo simplemente crease un nodo aquí, ¿okay? Que tiene estas coordenadas y simplemente digo, ese nodo tiene 0, porque todo lo que tiene esa matriz tiene 0. Entonces es útil para, por ejemplo, representar matrices dispersas o representar agrupaciones de ese tipo. Esto es el principio. Si uno tiene valores que no son discretos, aquí, por ejemplo, ubicaciones de ciudades y este tipo de cosas, uno podría tratar de discretizarlo. O sea, podría tratar de multiplicarlos por cierto múltiplo y dividir por cierto múltiplo y decir, generar valores discretos, ¿okay? Pero eso generalmente es complicado. ¿Se entiende esta idea en general? Entonces, estos mismos principios los podemos aplicar quizás ya a un espacio continuo, así, para poder trabajar entonces con un region quadtrice tenemos que tener una región bien definida. En principio, esa región debería ser rectangular, debería ser un cuadrado, pero no necesariamente, o sea, podríamos torcer las reglas y encontrar estrategias para que eso no sea así. Y usualmente, sobre todo si estamos trabajando en un dominio discreto, esos lados deberían ser potencias de 2, porque es la forma en que yo puedo dividir un espacio discreto, ¿okay? entre 2 o entre 4. Entonces, si por ejemplo insertamos un punto en esa región, y ese es el otro problema, o sea, si nos salimos de esa región, ya no podemos insertar algo en el quadtrice, ¿okay? O sea, yo puedo insertar un punto dentro de la región, pero si trato de insertar un punto fuera de la región, ya tengo que definir otra región, o construir hacia arriba, que también se puede hacer. Entonces, dado que inserto un punto, por ejemplo lo que hago es que simple y llanamente digo, bueno, divido el espacio de esa región en 4, ¿okay? Hasta que ese punto
esté solitario en una de esas subdivisiones. O sea, cuando digo solitario quiere decir que no esté acompañado en esa misma región de otro punto. Esa es la idea. Entonces, bueno, inserté este, dividí en 4, quedaron estas 3 regiones vacías y este punto quedó solitario en la región superior derecha. ¿Ok? Esa es básicamente la idea. Y realmente los nodos aquí son los rectángulos como tal, no los puntos. Entonces el nodo raíz del árbol es la región inicial. Y cada subdivisión es un nodo que es hijo de la región inicial en este caso. Si inserto otro punto, por ejemplo en este caso, ya no es necesario hacer ninguna subdivisión. Porque el árbol antes ya estaba, la región ya estaba subdividida en 4, ¿okay? Y al insertar simplemente este punto cayó en una región que estaba vacía. Y listo, no fue necesario hacer ninguna subdivisión. Pero si inserto otro punto aquí, por ejemplo P3, yo sé que quizás no se lee, en el video menos se va a ver, pero si inserto este P3 aquí, entonces sí caí en una región que ya tenía AP1. Y por lo tanto tengo que subdividir eso en 4. Esta queda vacía, esta quedó con un solo punto y esta queda con un solo punto. Bien, ese es básicamente el principio, la idea. Y eso se puede hacer recursivamente todas las veces que sea necesario, ¿no? Aquí, por ejemplo, inserté P4. Nada de esto se alteró, esto tampoco, pero aquí, al insertar P4, quedé en una región con 2 puntos. Por lo tanto, tengo que subdividirla y así sucesivamente. Y vamos a ver que eso tiene algunos problemas. Eso es realmente muy malo para manejar puntos que están muy cercanos entre sí. Porque el problema es, y aquí el dibujo quizás no es todo lo exagerado que yo quisiese que fuese. Yo llegué a tener inclusive stack overflows, o sea, recursividad que reventaba la pila de la máquina. Porque claro, o sea, fíjense que los puntos están tan cerca, que tengo que subdividir, ¿ok? Muchos niveles de profundidad para llegar al resultado. Ese árbol es evidentemente muy desbalanceado, porque va a tener una rama muy grande, ¿ok? ¿Cómo se resuelve esa estrategia? Ese problema. Hay varias estrategias. Esto es otra cosa. Bueno, una de las estrategias, la más común, es simplemente agarrar y definir un máximo nivel de recursividad o de subdivisión. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mira, tú subdivides hasta 8. Y si después de hacer 8 subdivisiones resulta y pasa que todavía hay 2 puntos en una misma región, simple y llanamente los metes en una lista. Y entonces ese nodo ya no va a tener un punto, sino que puedes permitirte tener varios puntos en ese nodo. Porque simple y llanamente ya no hubo forma de subdividir más. ¿Okay? Perfecto. Y en ese caso, no se puede, o sea, si yo sé que todos los puntos están yendo como a esa rama, ¿no podría hacer como un zoom a esa área de esos puntos y hacer la subdivisión ahí? ¿Cómo se? O sea, en vez de tomar esta área grande, trabajaría con otra escala que sería la chiquita. Claro, pero ahí empieza el hecho de que necesitas tener conocimiento a priori de qué tipo de información tienes. Y además, o sea, te pueden pasar cosas locas, ¿okay? Te pueden pasar cosas como esta. Tú tienes aquí, por ejemplo, un punto, otro punto, ¿verdad? Y esos 2 puntos son los que definen tu región. ¿Ok? Suponte que tú haces un scan de la data antes de insertarla. Y tú dices, el mínimo y el máximo es por lo tanto yo voy a definir una región así. Ah, pero resulta y pasa que después aquí en el medio hay un clúster. ¿Ok? Entonces no puedes realmente reducir esta región porque tiene puntos en esa región. ¿Ok? Es complicado desde ese punto de vista. Por supuesto que eso aquí puede llegar a ser muy ineficiente. Porque eventualmente voy a terminar con una región, o con quizás 4 regiones, que tienen una lista de muchos puntos. Y eso me lleva a que cuando haga consultas empiezo a perder las propiedades logarítmicas del árbol y empiezo a hacer búsquedas secuenciales. ¿Ok? Entonces, ese es quizás el principal inconveniente que tiene esta estructura de datos.
Y por cierto, el mismo problema se da en los Box-Trees que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, haciendo la salvedad de este problema, esa es básicamente la visión de un quadtree, de un region quadtree. En este caso es continuo y como les dije, recuerden que también hay una versión discreta que hace esto. O sea que se puede utilizar para matrices dispersas y para otro montón de aplicaciones interesantes, ¿no? Esto, por cierto, también se suele utilizar también para hacer procesamiento de imágenes. Más adelante vamos a hablar quizás un poco de eso, si no retomamos, si no está en la transparencia. Bien. Otra estrategia interesante en este sentido son los métodos de barrido del plano o de barrido del espacio. Y un clásico en esta área es el problema de la intersección, la intersección de rectángulos. Entonces, básicamente, ¿cuál es el problema? El problema es, dado un conjunto de rectángulos en un plano, o inclusive de otras figuras, pero en principio rectángulos, la idea es calcular qué rectángulos se intersectan con qué rectángulos. O sea, yo quiero que alguien me diga, mira, resulta y pasa que hay un conjunto, R2 y R3, imagino que son los números, que se están intersectando entre sí. Y hay otro conjunto, R6, R5 y R7, que se están intersectando entre sí, por ejemplo. O quizás que me digan, bueno, R6 se intersecta con R7, etc. Esto se puede utilizar para muchas cosas, hasta donde sé, por ejemplo, se utiliza para diseño de circuitos electrónicos, porque uno puede, si uno dice, bueno, si R6, si R7 y R5 se intersectan entre sí, y esto es básicamente láminas de cobre, o sea, el cobre que hay encima del circuito, bueno, hay conductividad de aquí para acá, ¿no? Cosas por el estilo que tienen aplicaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, una solución ingenua, pero evidentemente muy poco eficiente, es hacer un todos contra todos. O sea, yo empiezo con el primero y empiezo a compararlo contra todos los demás rectángulos para ver si se intersectan y voy guardando las intersecciones. Después empiezo con el siguiente, y lo comparo contra todos los demás excepto con el primero. Sería muy tonto compararlo con el primero porque ya lo hice, y así sucesivamente. Y el costo de eso, si mi memoria no me falla y mi intuición no me falla, es cuadrático. Y de nuevo es malo cuando tengo muchos rectángulos. Y la solución, o sea, la alternativa a esto es usar un método de barrido, ¿no? Y de nuevo, yo quiero usar este ejemplo para explicar lo que es un método de barrido, pues esto se puede usar para muchas cosas también. La idea es que yo voy a definir una línea vertical, en este caso por comodidad, porque como son rectángulos, yo puedo alinear la línea con uno de los lados de cada rectángulo. Por cierto, los rectángulos están alineados con los ejes, en este caso. Esta estrategia se podría utilizar para otra cosa que no sean rectángulos, polígonos, etc. Pero yo podría, por ejemplo, calcular el rectángulo contenedor y utilizar esta misma estrategia a grandes rasgos para poder trabajar, ¿no? Entonces, bueno, yo voy barriendo discretamente la línea, y me voy deteniendo en el inicio de cada rectángulo, y voy haciendo ciertas cosas al respecto. Por cierto, las coordenadas de inicio de cada rectángulo, o sea, las coordenadas en X, se podrían almacenar en una estructura alternativa, por ejemplo en un árbol binario de búsqueda, y entonces básicamente hacer el barrido es recorrer el árbol in orden, ir recorriendo el árbol in orden, y eso es bastante eficiente. Entonces, bueno, la idea es que cuando llego al primer rectángulo, simplemente agarro e introduzco el rectángulo en una estructura de datos auxiliar, especial. Podría ser una lista, bien, podría llegar a ser muy ineficiente, que sea una lista, pero podría ser otro tipo de árbol que ahora me va a indexar ya no en X, como el árbol que nos está ayudando a hacer el barrido, sino que me va a indexar en Y, porque yo después voy a querer calcular las intersecciones que hay en Y, Esa es básicamente la idea. Entonces, bueno, llegué hasta aquí y dije R1 lo meto en esa estructura de datos auxiliar, es lo que actualmente ha sido tocado por el barrido. Llego a R2 y entonces ¿qué hago? Digo, ok, R2 lo estoy tocando, o sea, R1 empezó y está en la estructura de datos auxiliar, R2 lo estoy tocando, lo voy a meter en la estructura de datos auxiliar. Pero al meterlo en la estructura de datos auxiliar voy a verificar si hay una intersección en Y. Si hay una intersección en Y, quiere decir que esos dos rectángulos se intersectan, porque R1 comenzó, pero no ha terminado. R2 está comenzando,
o sea que hay una intersección en X, ahí sin duda alguna. Si hay una intersección en Y, se están intersectando los rectángulos, ¿ok? En este caso no es el caso, meto R2 en la estructura de datos auxiliar, que está aquí arriba, ¿ok? Para poder seguirles la pista a esos objetos. Y toco R3 en este caso, el siguiente evento. Sería lo siguiente en el recorrido in order del árbol que tengo indexado los rectángulos por X, ¿ok? Entonces cuando toco R3, fíjense que lo inserto en esta estructura de datos auxiliar y detecto que hay una intersección en Y. Por lo tanto, al detectar que hay una intersección en Y, digo, bueno, en efecto, R3 y R2 se intersectan. ¿Okay? Esa es básicamente la idea. Y así básicamente voy haciendo el barrido. Cuando llego al final de un rectángulo, como es el caso de R1, lo retiro de la estructura de datos auxiliar porque ya terminó, ya no tengo que chequear más intersecciones. ¿Bien? Y así sucesivamente hasta el final. Ahí retiré R2, ahí añadí R4, ahí retiré R3, etc. Los tiempos de estos son bastante logarítmicos, ¿okay? Y es definitivamente mucho mejor que la opción de todos contra todos, que era cuadrática. Y de nuevo, esto se puede utilizar para muchas cosas. Esto está hasta cierto punto muy relacionado con el raycasting. Puedo en lugar de barrer el plano, puedo trazar un rayo, ¿no? Un algoritmo muy conocido para detectar si un punto está dentro o fuera de un polígono, ¿okay? Es simple y llanamente trazar un rayo hacia un lado y contar la cantidad de veces que el rayo se intersecta con los lados del polígono. O sea, corro el riesgo de decir algo erróneo, ¿no? Pero si mal no recuerdo, si la cantidad de veces es impar, el punto está dentro del polígono. Si la cantidad de veces es par, el punto está fuera del polígono, ¿no? Ojo, eso hay que confirmar. Entonces esa es la idea de un algoritmo de plane sweeping. Ok. Vamos a trabajar ahora con otro tipo de quad tree, multiple quad tree block representation. Y es básicamente el mismo principio, dado una región rectangular bien definida. Vamos a insertar ahora, por ejemplo, no un punto, sino un rectángulo. Y de nuevo, o sea, fíjense que esto es válido perfectamente para una línea, o es válido perfectamente para cualquier tipo de polígono que yo pueda representar con un bounding box, con una caja de contenedor. Entonces, si logramos trabajar con rectángulos, es bueno representar esto. Ojo, hay estructuras de datos también para este tipo de figuras particulares, pero ya eso es parte más de otra historia, ¿no? Entonces, la idea fundamentalmente es que dada esa región, si yo inserto el rectángulo, fíjense qué sucede aquí. Yo no tengo forma de hacer una subdivisión, ¿okay? Tal que el rectángulo quede aislado en uno de los 4 nodos resultantes, de los 4 cuadrantes resultantes. ¿Por qué? Porque, bueno, tuve mala suerte y el rectángulo que lo inserté o quedó estaba justo en el centro del área inicial. Entonces, lo que sucede en este caso es que uno tiene una lista en cada nodo, o sea, es el mismo principio que el region quad tree. Yo tengo el nodo raíz, en este caso, que es la región inicial, y tengo una lista en ese nodo raíz, y en ese nodo raíz voy a tener que insertar ese rectángulo. Así de simple, porque no hubo forma de hacer una subdivisión tal que el rectángulo quedara aislado. Eso pudo pasar, por ejemplo, si inserto el rectángulo ahí también. Ok, sí, quizás yo podría haber dividido esto en 2, pero no puedo dividirlo en 4. Entonces, en este caso, tengo el nodo raíz y en la lista del nodo raíz tengo R1 y tengo R2. ¿Okay? Ahora, si llego a hacer esto y llego a insertar R3, bueno, R1 y R2 quedaron en el nodo raíz, en una lista, pero para R3 sí pude hacer la división y sí pude insertar R3 en uno de los cuadrantes, en este caso el superior izquierdo. ¿Okay? Y en principio eso es lo que básicamente se va haciendo. En este caso R4 terminó aquí, porque pude perfectamente definir una subdivisión tal que quedó en su propio cuadrante. Aquí fíjense que ya no podía dividir más, si yo dividía más el rectángulo quedaba en el centro, entonces tuve que insertarlo en la lista de este nodo. Esa es básicamente la idea general de esto. Ahí hay una implementación hecha, este es un screenshot de lo que se programó, se implementó. Entonces, bueno, fíjense, este quedó
en la raíz, ¿okay? En este caso no está mostrando todas las divisiones, ¿okay? Ahí hay una cuestión de implementación, ¿no? Fíjense que este subdividió aquí, subdividió aquí, subdividió aquí y terminó acá. De hecho, esto es muy parecido, creo que lo hice así adrede, a esto que tenemos acá, es el mismo caso, ¿okay? Entonces esa es básicamente la idea, ¿no? Tiene las mismas propiedades de los otros árboles, tiene el mismo problema quizás del Regium Quadri. Entonces si tengo dos rectángulos muy cerca puedo empezar a generar problemas, pero como ya de por sí la estructura funciona con una lista, se compensa un poco, ¿okay? Y finalmente vamos llegando a una estructura que es extremadamente importante porque hay un problema interesante con todas las estructuras anteriores y es el mismo problema que existe con los árboles binarios de búsqueda. El problema que existe con los árboles binarios de búsqueda es que no son estructuras de datos balanceadas. Entonces, si yo tengo la mala suerte de tener el orden de inserción incorrecto, voy a terminar con un árbol muy desbalanceado y definitivamente pierdo las propiedades logarítmicas de ese árbol. Y para solucionar ese problema se inventaron todo un montón de estructuras adicionales, ABL, rojo, negro, etc., que compensan eso y tratan de mantener balanceado el árbol. Entonces, Point Quadtris, Regium Quadtris, etc., tienen básicamente, Caretris inclusive, tienen básicamente el mismo problema, ¿okay? La solución a esto, o una de las soluciones que existen, son los R-tris. Y para entender un R-tris hay que entender un B-tris, porque realmente un B-tris, porque realmente los R-tris vienen de ahí. Es tratar de aplicar los mismos principios que se aplican a un B-tris, pero aplicado a estructuras espaciales, ¿okay? A objetos espaciales. Entonces, bueno, la idea de un R-tris es básicamente que uno define un nodo, ¿okay? Donde ahora no voy a tener un solo dato en el nodo, como en el caso de los árboles binarios de búsqueda, y en el árbol binario de búsqueda tengo un dato en el nodo y si es mayor me voy hacia un lado y si es menor me voy hacia el otro, ¿okay? En el caso de un B-tree yo voy a tener una especie de cubeta, o sea el nodo va a tener varios datos y yo voy a ir simplemente llenando esa cubeta, y cuando la cubeta esté full, está llena, tengo que hacer algo con esa cubeta, tengo que separarla en dos. Entonces, por ejemplo, imagínense que tengo cubetas que tienen tres entradas, básicamente. Y voy, por cierto, en teoría, aquí, en este caso, el único nodo que puede tener menos de dos entradas es la raíz, en el caso de un B-tree, ¿okay? Entonces, bueno, inserto 5, ese dato está solito en la raíz. Inserto 7, tengo 5 y 7, por supuesto aquí están ordenados. Inserto 9, tengo 5, 7, 9, están ordenados. Pero cuando voy a insertar un 11, resulta que la raíz ya está llena, ¿okay? Entonces, lo que sucede aquí cuando inserto un 11 es que se da un desborde. Y al darse un desborde, la solución es picar ese nodo en dos, que es lo que estoy haciendo aquí. Me quedo con un nodo de un lado que tiene 5 y 7 y un espacio vacío, y me quedo con otro del otro lado que tiene 9 y 11 y un espacio vacío, ¿okay? Y al hacer eso, al picar en dos, tengo que crear un índice arriba para esos dos nodos. Entonces lo que hago es que creo una nueva raíz, o sea, el árbol crece hacia arriba, ¿bien? Creo una nueva raíz que va a tener en este caso un solo índice, un solo elemento en el índice. Los que son menores que 9 están de este lado y los que son mayores que 9 están de este lado. Entonces el árbol se logra mantener balanceado porque como hemos visto aquí, como vamos a ver más adelante, el árbol va creciendo hacia arriba. O sea, en este caso, por ejemplo, inserto 8, no hay problema, es menor que 9, cae aquí, ¿okay? Inserto 6, no hay problema, es menor que 9, cae aquí, pero entonces este nodo desbordó, ¿ya? Y tengo que picarlo en 2. Al picarlo en 2, terminan con el 5 y el 6 de un lado, el 7 y el 8 de otro lado, ¿ok? Pero ahora tengo que actualizar los índices de la raíz, o sea, tengo que, en el nodo padre, tengo que insertar un nuevo elemento tal que refleje la realidad que hay aquí abajo. Entonces ese nuevo elemento en este caso es el 7, ¿ok? Entonces todos los que son menores que 7 están de este lado, los que son mayores que 7 y menores que 9 están de este lado, y los que son mayores que 9 están de este lado. De nuevo, el árbol va creciendo hacia arriba. Y eso sigue sucediendo. A ver, fíjense que aquí hubo otra separación y la raíz ya quedó llena. O sea, la próxima separación que haya voy a tener que picar la raíz, ¿ok? A ver, aquí en este caso fue, aquí inserté 12 y 13, bien, los dos de un solo golpe. Por supuesto este nodo tuvo que picarse
y hay que actualizar la raíz, hay que insertar un nuevo elemento en la raíz, pero resulta que al insertar el 2 en la raíz, ya la raíz quedó llena. Entonces ahora tengo que picar la raíz en 2 y generar una nueva raíz. Y así el árbol va creciendo hacia arriba y se va manteniendo balanceado. Otra característica del árbol B+, es que los nodos intermedios y la raíz, a menos que la raíz sea el único nodo que hay, contienen índices. O sea, contienen información para indexar. Mientras que la data, la información real es en los nodos hojas. Esa es la diferencia fundamental, si mal no recuerdo, entre un B+ y un árbol B. ¿Okay? Corrígeme lo mismo, sí, porque estoy diciendo muchas cosas de memoria. ¿Okay? Entonces, esa es otra característica importante del árbol B+. Esta es una estructura de datos muy simpática. La idea de un R-tree es tratar de aplicar estos mismos principios, pero esta vez a información espacial. Y nos vamos a topar, nos vamos a encontrar con un problema importantísimo aquí, y es este que está aquí arriba, de que tenemos que recordar que cuando nos vamos en una dimensión, nosotros podemos establecer un orden absoluto. O sea, yo puedo decir de forma absoluta qué cosa es menor que qué cosa es mayor que qué cosa. ¿Okay? Pero cuando ya estamos en un plano, no tengo manera de establecer un orden absoluto. Porque puede ser que a lo mejor este objeto sea menor en X, pero es mayor en Y. O viceversa, es mayor en X y es menor en Y. Entonces, no hay un orden absoluto y eso trae ciertos problemas que hay que resolver. Entonces, fíjense, yo voy a hacer más o menos el mismo ejemplo que con el árbol B+, pero voy a trabajar con rectángulos esta vez. Entonces voy a decir, bueno, inserto A, quizás en caso trivial, entonces tengo un solo, yo sé que está chiquito, tengo un nodo con tres cubetas, ¿ok? Y solo está A. Voy insertando B, voy insertando C y así sucesivamente. Y fíjense que cada rectángulo que voy insertando va definiendo, va alterando, cambiando la región definida por este nodo. O sea, la idea es que tengo A, B y C en este nodo, pero el nodo completo representa a esta región completa, que es el rectángulo mínimo que engloba a los rectángulos que son contenidos por ese nodo. ¿Sí se entiende eso? Sí. Okay. Entonces, cuando inserto un tercer nodo, por ejemplo en este caso D, se produce un desborde en este nodo y hago lo mismo que hago en el B-tree, o sea, tengo que separar esto en dos y crear un nuevo índice aquí arriba. En este caso, ya después hablamos de los criterios de separación, pero en este caso me quedé con A y con C de este lado, y por supuesto este nodo, su área que engloba todos los rectángulos que contiene es este. Y me quedé con B y con D de este lado, y por supuesto el área que engloba ese nodo es este. ¿Okay? Y aquí no está representada, por cierto, y está mal, habría que representarla, ¿no? Pero el nodo raíz ahora tiene W y X. Es posible que aquí haya un pelón, es posible que aquí solo tenga que haber X. ¿Okay? Habría que revisar. Pero el punto es que el nodo raíz ahora va a definir esta área que no está representada en el dibujo, que engloba los dos rectángulos que corresponden a cada uno de sus hijos. ¿Sí? Después, por ejemplo, si inserto E y F, resulta y pasa que terminé distribuyéndolos, después vamos a ver por qué criterio. E lo terminé distribuyendo aquí y por supuesto al insertarlo, el área que engloba ese nodo se altera. Igual con F, el área que engloba ese nodo se altera. ¿Okay? ¿Se entiende hasta aquí? Claro. Y así va evolucionando, ¿okay? Fíjense aquí, a ver qué sucedió aquí. Aquí inserté G, ¿okay? Y resulta que G terminó, por ejemplo, acá, pero ese nodo hizo desborde, ¿okay? Y entonces tuve que picarlo, el nodo de la izquierda en el último ejemplo. Tuve que picarlo y terminé con este nodo y con este nodo, ¿okay? Y eso, por supuesto, ahora me generó este rectángulo W, este rectángulo X, este rectángulo Y y este rectángulo X, ¿okay? Que se actualizaron aquí en la raíz. Y de nuevo, el rectángulo que engloba todos los nodos de la raíz, o sea, todos los hijos de la raíz, vendría a ser algo así como que este. ¿Okay? Y de nuevo, aquí hay un pelón, este rectangulito debe estar más abajo pegado a G. ¿Okay? Si yo sigo insertando cosas, por ejemplo, ahora inserté algo aquí, inserté H, entonces, bueno, o sea, tuve que picar este en 2, pero para picar este en 2 tuve que insertar algo arriba, y para insertar algo arriba tuve que picar este ahora en 2, y
hacer crecer el árbol hacia arriba. Entonces termino con esta estructura. ¿Okay? Y bueno, ahí si siguen las letras está bastante claro, ¿no? AG, AG, CE, CE, BF, BF, DH, DH, y luego entonces me voy a sus respectivos pares. ¿Preguntas? Okay. Y esto por supuesto puede suceder recursivamente, todo lo que ustedes quieran ad infinitum, y el árbol queda balanceado. Ahora sí podemos hablar de lo importante, o de un aspecto importante, y es, ok, ¿cuál es el criterio para decir que G va aquí? ¿O cuál es el criterio para decir que voy a picar o que voy a separar los nodos de cierta manera o de cierta otra manera? ¿Okay? Entonces hay dos criterios fundamentales realmente que se han probado. Esto está documentado en algún lugar, inclusive hay un artículo donde se les pone a competir a los dos y se dan resultados. La primera heurística es minimizar el área de los rectángulos. O sea, yo lo que tengo que hacer cuando voy a insertar un nuevo nodo, un nuevo rectángulo, y voy a hacer una separación, voy a picar un nodo, tengo que empezar a comparar las áreas de todas las posibles combinaciones o buscar una heurística que me dé un buen rectángulo. En este caso, o sea, fíjense que yo podría perfectamente, dado un conjunto de rectángulos, calcular todos los subrectángulos o las subdivisiones posibles por fuerza bruta y tomar la mejor. Pero eso probablemente sea cuadrático y sea caro, ¿okay? Hay que tenerlo en mente, ¿no? Entonces hay heurísticas que tratan de mejorar eso. Pero el punto es el criterio que quiero minimizar. Uno es minimizar el área de los rectángulos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tengo que escoger entre esto y esto, probablemente voy a escoger esto. ¿Por qué? Porque el área de estos dos rectángulos es mucho menor o es menor que esta que está aquí. Pero ojo, ¿no? Que alguien puede decir, sí, pero eso tiene un problema. Eso tiene el problema de que, en este caso, si yo tengo que insertar luego algo aquí, o tengo que hacer una consulta aquí, en esta área donde se intersectan los dos rectángulos padres, lo voy a tener que buscar en dos nodos. O voy a tener que tomar la decisión de en cuál de los dos lo inserto. ¿Okay? Mientras que aquí tiene la ventaja de que si tengo que hacer una búsqueda, está muy bien definido en qué nodo tengo que buscar. O si tengo que insertar, está muy bien definido en qué nodo voy a insertar. Y ese es básicamente el segundo criterio. ¿Okay? El segundo criterio es minimizar el área o la cantidad de intersecciones de los rectángulos. O sea, hay situaciones en las que no puedo evitar las intersecciones, en que es imposible. Pero trato entonces de minimizar el área en la que esos rectángulos se intersectan. Y ese es el segundo criterio. O sea, esto, según el segundo criterio, sería mucho mejor que esto. ¿Okay? Es imposible evitar las intersecciones. Eso hay que tenerlo claro. O sea, las intersecciones van a ocurrir, van a suceder. Va a ser imposible mantener siempre rectángulos que no se intersectan. ¿Okay? Y un detalle interesante es que, bueno, por supuesto que esto se puede hacer en 3D. En lugar de utilizar rectángulos, estaríamos utilizando cubos. ¿Okay? La eliminación aquí, por cierto, es bastante compleja y es un dolor de cabeza de implementar. Costó muchísimo implementarlo. ¿Okay? Y aún así no estoy contento con el algoritmo. Porque bueno, cuando uno empieza a hacer eliminación aquí, cuando uno hace eliminación en un árbol de más, uno básicamente empieza a tener, en vez de overflows, empieza a tener underflows. O sea, empieza a tener, si yo elimino el 13 aquí, por ejemplo, este nodo queda con un solo elemento, por lo tanto está haciendo un underflow, por lo tanto tengo que mezclarlo con uno de los nodos vecinos. ¿Okay? Aquí es fácil en el B-tree porque lo mezclo, como puedo definir un orden absoluto, lo mezclo con el nodo vecino. ¿Okay? Y si al mezclar con el nodo vecino elimino un elemento aquí arriba y este entra en un underflow, voy haciendo el proceso en cascada hacia arriba. Pero de nuevo, como hay un orden absoluto, es fácil porque hay un vecino con el que mezclar siempre. ¿Okay? Y esa noción del vecino resulta y pasa que aquí en el R-tree no la tengo. ¿Okay? No la tengo porque ¿quién es el vecino de este? ¿Es este? No, porque no hay un orden absoluto realmente. ¿Okay? Entonces generalmente lo que se hace es que se hacen unas trampas que, de nuevo, ahorita yo no recuerdo exactamente el algoritmo, pero eso está muy documentado. Básicamente, si yo elimino H, por ejemplo, y este nodo queda en un underflow,
lo que se hace es que se quita, ¿ok? Y se vuelve a insertar. Pero si al quitar esto y este queda en un underflow, también hay que quitarlo y volver a actualizar los índices de arriba abajo. Y no solo quitar este, sino quitar este y todos los hijos de este. Entonces ahí empiezan realmente los dolores de cabeza. De nuevo, eso costó muchísimo ponerlo a funcionar bien, está funcionando muy bien, pero no me gusta el algoritmo realmente, eso se puede mejorar. Y la única forma de ponerlo a trabajar bien fue usando random testing. O sea, haciendo un test que corriera aleatoriamente, que le diera muchos datos al tree y que fuera chequeando la validación del tree cada operación que se hacía. Y bueno, es bueno decir en este caso y aprovechar la oportunidad que el random testing para esto fue claro. O sea, hubo 2 o 3 estructuras de datos que sin random testing hubiera sido muy difícil implementarlo realmente. Bien, podemos subir un poco ahora, ir hacia Octrees. Ojo, un poco el orden que se ha ido llevando en las transparencias es un poco el orden del SAMET, el libro, ¿ok? Por eso quizás Octrees está después de R-Trees, ¿no? Entonces esa fue un poco la idea. La idea del Octree es que es muy similar al Quadtree, o sea, el mismo principio, exactamente el mismo principio, solo que es en 3D. O sea, significa que en lugar de dividir en el plano en 4, ¿okay?, subcuadrantes, voy a dividir ahora un cubo, o el espacio, en 8 distintos compartimientos, ¿okay? Entonces, en este caso, esto está tomado de Wikipedia, este cubo inicial lo divido en 8 y por supuesto el nodo raíz ahora va a tener 8 nodos en lugar de 4, 8 hijos, y así cada uno de esos subcubitos lo puedo ir dividiendo en 8 y así sucesivamente. Son los mismos principios, o sea, puede ser un punto el que divide y ese punto es el nodo, ¿ok? O puedo simplemente tomar una región espacial, en este caso en 3 dimensiones, y determinando, usando esa región, ir dividiendo, ¿ok? Y aplican los mismos principios de Octrees por bloque, o sea, puedo insertar elementos ahí adentro y mantenerlos en listas como en el block Quadtree. Entonces realmente ahí no hay mucho que explorar en ese sentido. Los órdenes de ejecución, por cierto, son similares a sus respectivos Quadtrees, solo que en lugar de ser logaritmo de base 4, son logaritmo de base 8. Y evidentemente, porque aquí estamos dividiendo en 4 y aquí estamos dividiendo en 8. Así como en los árboles binarios, el logaritmo de base 8. Estoy dividiendo en 2. Bien, otro concepto importante es el de Binary Space Partitioning, BSP se le suele llamar, que es un concepto muy abstracto realmente, porque uno puede agarrar y uno puede mirar un KD tree y uno decir un KD tree es un BSP. ¿Por qué? Porque precisamente Binary Space Partition, un KD tree divide cada nivel el espacio en 2, y esa es la idea, ¿okay? Sin embargo, y hay muchas variantes, por cierto, también, ¿no?, del asunto. Pero la idea principal, y uno de los problemas clásicos para los que esto se usa en computación gráfica, es verlo desde este punto de vista. Fíjense, en un mundo plano, o sea, voy a tratar de pensar en 2D, en un mundo en 2D, ¿ok? Desde el punto de vista de la cámara, entonces imagínense que estoy en un plano y estoy en la posición de la cámara mirando hacia allá. La idea, tenemos el siguiente problema, hay que dibujar estos segmentos. Entonces, claro, o sea, en 3D yo lo voy a ver en una pantalla, pero si yo me ubico en un plano, lo que yo voy a ver es una línea, básicamente, con distintos colores. ¿Sí? Se entiende esa reducción de complejidad. Entonces, dependiendo del orden en el que dibujé las líneas, voy a obtener dos cosas. Si dibujo, por ejemplo, esta es L1 y esta es... No, miento, tampoco lo voy a ver en la pantalla. Esto es L1 y L2. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿ok? Si dibujo primero L2 y después L1, estoy dibujando la roja primero y después la verde se está dibujando un trozo encima de la roja. Por lo tanto, lo que voy a obtener es esto. Si dibujo primero L1 y después L2, la roja se está dibujando después de L2, por lo tanto, esto rojo, que a pesar de que está detrás de L1, va a quedar dibujado por encima. ¿Ok? Por supuesto que sabemos que desde el punto de vista de la cámara, la correcta es la primera. Es bastante evidente. Pero dependiendo del orden en que dibuje, se obtiene o no un resultado correcto. Ahora, si tenemos una situación más compleja,
como estos, en este caso L1 y L2 se están cruzando, la representación correcta es esta. Si lo ven desde este punto de vista, hay un trocito rojo, podría ser este, quizás en esta escala. Hay un trocito verde, hay un trocito rojo y hay otro trozo verde. Esa sería la representación correcta. Pero fíjense que ninguno de los dos órdenes, dibujar primero L2 y después L1, o primero L1 y después L2, me da la representación correcta. ¿Ok? Y eso también es un problema. Este mismo problema, yo lo estoy simplificando aquí, pero este mismo problema se da en 3D. Cuando trabajamos con OpenGL, yo no sé, Carlos, si tuviste computación gráfica, ¿no? Ok. Pero cuando trabajamos con OpenGL, yo puedo tener un conjunto de rectángulos, de quads, y dependiendo del orden en el que los dibuje, obtengo distintos resultados. ¿Okay? Y una forma de obtener el resultado correcto es usando el depth buffer, ¿okay? Básicamente. Es una forma. Entonces, una posible solución es decir, hey, no, o sea, yo simple y llanamente es admitir que esto no lo puedo dibujar. No lo puedo dibujar porque no puedo encontrar un orden correcto que me dé el resultado correcto. Y la solución es simple y llanamente cortar uno de los segmentos en dos, utilizando el otro segmento. O sea, agarrar y decir, no, ahora voy a tener L2, L1 y L3. Entonces, si yo los dibujo en el orden correcto, o sea, si yo dibujo L3 primero, después L2 y después L1, o sea, sí puedo encontrar un orden correcto que me dé el resultado que espero. ¿Okay? Entonces, básicamente, la idea de un BSP es que es una estructura de datos que me permite hacer esto. O sea, el BSP me permite a mí ir insertando elementos. En este caso, imagínense que inserto L1, ¿ok? Y al insertar L1, la misma línea ahora me establece una división del espacio. Porque ahora tengo todos los elementos que están a la izquierda o de este lado, porque eso de la izquierda es subjetivo, ¿ok? A la izquierda de L1 y a la derecha de L2. Y entonces resulta y pasa que una vez que hice eso, cuando inserté L2, yo puedo ahora decir, pero L2 resulta y pasa que está a la derecha de L1, ¿ok? O está de este lado de L1, porque de nuevo a la derecha es muy relativo, ¿bien? Y puedo seguir insertando elementos. Pues imagínense que podría poner una línea aquí, y resulta que al insertar L2, esta línea produjo una división del espacio, pero al insertar L2, esta línea también produjo una división de este subespacio derecho. Y entonces, si insertase una tercera línea aquí, esa tercera línea quedaría a la derecha, en este caso de L2. ¿Okay? Y en este caso, por ejemplo, yo podría agarrar y decir, bueno, inserto L2 primero, imagínense que estoy insertando L2 primero. Inserto L2 primero y por lo tanto L2 divide el espacio en dos subespacios, el que está a la izquierda y el que está a la derecha. ¿Okay? Y cuando voy a insertar L1, si lo quieren, imagínense que esta fuese una sola línea. Cuando voy a insertar L1, esta estructura de datos se da cuenta y dice, hey, no, yo no puedo insertar L1. No puedo insertar L1 porque L1 está en dos subespacios distintos. Entonces lo que tengo que hacer es picar L1 y transformarla en L1', si lo quieren ver, o en este caso L1, que le inserto en el subespacio de la izquierda, y L3 que le inserto en el subespacio de la derecha. Entonces básicamente voy creando ese árbol, porque al final del día, voy a hacer un dibujito muy breve. Al final del día, básicamente es un árbol, ¿okay? Donde cada línea va cortando el espacio en dos subespacios. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¿Okay? Y ese árbol nos vamos a dar cuenta que tiene unas propiedades muy interesantes, porque dependiendo de cómo lo naveguemos, puede llegar a darnos el orden correcto en el que tenemos que dibujar las cosas. ¿Okay? Bueno, este es el ejemplo. Y voy a pasar un poco a explicar eso del orden. Espero que se vea, no sé si se va a ver en el video. Ustedes lo ven, ¿verdad? Sí, okay. Fíjense, para describir un poco. En rojo, sé que se ve clarito, ¿ok? En rojo son las líneas. En gris son las prolongaciones de las líneas, o sea, la idea es que se vean muy claros los subespacios. Entonces, esto, aquí, es el nodo raíz. Si se fijan, porque no está interrumpido por nadie más. Entonces, esto es el nodo raíz. Este es el subespacio izquierdo
y este es el subespacio derecho. ¿Ok? Luego, si se fijan, esta que está aquí, porque es la única que va desde la línea original hasta el borde de la pantalla, esta que está aquí es el nodo derecho, en este caso. ¿Ok? Y esta que está aquí es el nodo izquierdo. Luego vienen estas, y luego estas y estas. ¿Ok? Y de este otro lado luego vienen estas dos que están aquí, y luego vienen estas dos que están acá. ¿Ok? Entonces tengo un árbol de 1, 2, 3, 4 pisos, 4 niveles. ¿Ok? Lo que no se ve quizás en la pantalla, pero lo pueden ver luego en la transparencia, es que estos elementos, estos colores verdes que están aquí, son en realidad números. ¿Ok? Y la idea es que este punto amarillo es la cámara. Entonces, es decir, dado que aquí hay un observador, ¿en qué orden yo debería dibujar esas líneas para que el resultado que se visualice sea correcto? ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente, o sea, fíjense cuál es la idea. Si yo quiero dibujar algo que se llama el algoritmo del pintor, y el algoritmo del pintor es que yo dibujo de atrás para adelante. Yo dibujo el fondo primero, después dibujo, qué sé yo, la casa, y después dibujo el primer plano. ¿Bien? Porque si dibujo primero el primer plano, cuando voy a dibujar el fondo voy a pintar sobre el primer plano. Esa es la idea. ¿Okay? Y de hecho, esa es la idea detrás de esto. O sea, yo dibujo quizás lo que esté más al fondo primero, en este caso sería el E3. Luego dibujo lo que esté más adelante, en este caso sería el E2, perdón. Y luego dibujo lo que está más adelante, que en este caso sería el E1. Entonces esa es la forma de establecer el orden. ¿Okay? Entonces, básicamente yo puedo utilizar un BCP para establecer ese algoritmo del pintor. Entonces, si yo estoy en el punto amarillo, lo primero que tengo que dibujar en este caso, digo probablemente, porque no tengo los números exactos, así que me puedo equivocar en alguna cosa, sería esta, que es la que está más al fondo. ¿Okay? Luego probablemente tendría que dibujar esta. Y luego probablemente tendría que dibujar esta. Luego esta. ¿Ok? Luego esta. Luego esta. Luego esta, fíjense que finalmente llegué a esta, ¿ok? Y así sucesivamente, luego esta, probablemente luego esta, ¿ok? Quizás esta y así. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo puedo perfectamente recorrer ese árbol que hemos definido, que va separando el espacio en dos, y tomando en cuenta el observador, ir dibujando siempre lo que está más lejos de. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, entro por la raíz y digo, no, definitivamente lo que está de este lado es lo que debería dibujar de último, porque es lo que está en el mismo cuadrante que el observador, es lo que está más cerca del observador. Por lo tanto, voy a pasar ahora a dibujar lo que está de este lado. ¿Ok? Pero entonces, cuando paso a dibujar lo que está de este lado, me encuentro con este nodo. ¿Ok? Y agarro y digo, no, si yo dibujo lo que está de este lado, corro el riesgo de que luego eso sea tapado por algo que está de este lado. Por lo tanto, voy a dibujar lo que está contrario al cuadrante donde está el observador. ¿Ok? Entonces entro por acá y caigo con este nodo y digo, no, definitivamente lo que tengo que dibujar es esto primero, porque es lo que está más lejos del observador, es lo que está del otro lado, en el otro cuadrante que está el observador. Entonces, allí llego a la conclusión de que lo primero que hay que dibujar es esto. Ya llegué a un hijo, así que pinto esto que está aquí. ¿Okay? Luego digo, ok, lo siguiente que tengo que pintar, ¿okay?, es esto. Perdón, me equivoqué en el orden del rato, o sea, es izquierdo, raíz, derecho. ¿Okay? Hace un rato estaba mal. Dibujo primero el que está más lejos del observador, dibujo luego la división, ¿okay?, y luego dibujo lo que está más cerca del observador. Si hago izquierdo, derecho y raíz, es erróneo, porque fíjense que en este caso esto sería borrado después por la raíz, y sin embargo está más cerca del observador. ¿Okay? Entonces, siguiendo ese criterio, después de que dibujé esto y esto, luego dibujo entonces la raíz, ¿okay?, del padre del nodo este. ¿Okay? Dibujo el padre y luego dibujo entonces lo que está más cerca del observador, que sería esto, pero esto, como tiene hijos, dibujo entonces lo que está más lejos del observador, la raíz, esto que está más cerca, y voy subiendo recursivamente hasta la raíz realmente del árbol, y así sucesivamente. Entonces eso permite muy fácilmente establecer un orden correcto de dibujo. Y sí,
la misma estructura de datos, cuando se inserta un elemento que cae en dos subespacios, pica, corta el elemento, ¿ok? Entonces resolvimos el problema, básicamente, de cómo dibujar esas líneas. Este es otro ejemplo, o sea, es la misma estructura, solo que, de nuevo, cuando vean las transparencias, lo pueden ver, en las transparencias sí se ven los números, ¿ok? Entonces se van a dar cuenta que poniendo el punto amarillo aquí, los números ahora cambiaron totalmente. Dependiendo del punto de vista, él puede hacer el cambio, ¿ok? Y les confieso que a mí esta estructura siempre me ha parecido maravillosa, o sea, es genial que pueda calcular este tipo de cosas, ¿no? Es mágico. ¿Okay? Y bueno, la otra cosa que se hizo, que fue un verdadero dolor de cabeza por toda la geometría que había involucrado, más que por la estructura de datos en sí, fue llevar esto a 3D. Entonces lo que están viendo allí, básicamente, es una estructura formada por 6 quads, ¿okay? Que no forman un cubo, ¿okay? Sino que forman un cubo, pero que tiene solapas, ¿okay? Donde cada lado se extiende un poco. Porque al formar el cubo solamente no se iban a ver las divisiones, en cambio con las solapas sí se iban a ver. Entonces, bueno, cada cara del cubo se está dividiendo en triángulos, ¿okay? Porque es, digámoslo así, que es mucho más fácil manejar triángulos que quads. Entonces, cuando se inserta un rectángulo, la estructura de datos lo divide en triángulos. De hecho, no se están insertando rectángulos, se están insertando triángulos en principio. Pero lo que pueden ver aquí, todas estas líneas en realidad son las muchas subdivisiones que ha hecho. O sea, creo que aquí el rojo es el triángulo inicial, porque si se fijan, aquí está completo, aquí esto iría hacia atrás, ¿ok? Y regresaría hasta aquí, ese sería uno de los triángulos. Y el rojo oscuro viene por acá, va hacia el fondo, y ese sería el otro de los triángulos. El triángulo inicial es el que está dividiendo el espacio inicial, por lo tanto ese no va a haber que dividirlo, ¿no? Pero por ejemplo, si después de eso uno inserta el azul, por decir algo, ¿okay? Por supuesto que el azul, que inicialmente fueron dos triángulos, hay que subdividirlos en todos los que están de este lado del rojo y todos los que están hacia arriba del rojo, ¿okay? Y entonces de ahí que ustedes vean este triángulo, ¿okay? Este triángulo que está aquí, ¿okay? Y este triángulo que está aquí. Entonces de nuevo habría que ver realmente cuál va primero, cuál va después, pero se imaginen que ese cubo con solapas se ha ido dividiendo en distintos triángulos, satisfaciendo la condición de estar en uno solo de los subespacios, ¿okay? Yo no sé si hay algo más aquí sobre eso, pero bueno, en principio esto es simple de hacer realmente la estructura de datos. De nuevo les digo, lo que costó fue toda la geometría de dividir, de saber si está a la izquierda o a la derecha, etc., ¿no? Entonces, bueno, habían unos bugs muy extraños, ¿no? Cosas que se supone que estaban atrás que terminaban adelante. Por cierto que esto que se está viendo aquí, que se ve la estructura correctamente, se está dibujando con el graph buffer no, o sea, apagado, precisamente para saber si estaba dibujándolo en el orden correcto. ¿Bien? Okay. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, eso fue en principio lo que nos habíamos propuesto, ¿okay? A raíz de eso, en algún momento yo empecé a trabajar en algunos extras, en algunas aplicaciones que realmente me interesaban. Y una de las aplicaciones que me interesaban era, bueno, tengo tiempo con el problema de búsqueda de caminos, pero con el problema de búsqueda de caminos a gran escala, o sea, con grafos euclidianos realmente muy grandes, muy masivos. Pensando que a lo mejor en algún momento uno puede tener un juego con un mapa extremadamente grande, ¿no? Mi visión de eso ha cambiado por algunas cosas que he trabajado últimamente, pero bueno, pues empecé a trabajar en esto y quería aterrizar una idea que resulta que al final ya estaba hecha, o sea, ¿no? Hay papers inclusive escritos al respecto, pero bueno. El problema es que, bueno, con mapas pequeños, usando Dijkstra, usando A+, bueno, es fácil y es eficiente encontrar caminos, ¿ok? Esto está tomado de este blog, que es muy bueno, por cierto, sobre game programming y sobre el algoritmo de búsqueda de caminos. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo hago una búsqueda, por ejemplo, en amplitud, lo que voy haciendo es que voy expandiendo nodos de esta forma, hasta que eventualmente llego a la meta. Pero fíjense que para llegar a la meta, todos los nodos que toqué, ¿ok? Si utilizo esto en este caso es
Esto es búsqueda por amplitud, esto es Dijkstra, si no me recuerdo. Tendría que revisar un poco. Fíjense que no, esto es una búsqueda hábil. Fíjense que esto trata de acercarse a la meta, eventualmente se consigue con este recodo y tiene que hacer digamos así, bordear esto. Entonces, bueno, quizás consultó muchos menos nodos que esto, ¿ok? Pero tiene el inconveniente de que encontró una ruta mágica, ¿ok? Un algoritmo hábil. Y esto es A+, ¿ok? Este está expandiendo todos estos nodos, pero finalmente está encontrando la ruta correcta. El problema es que si yo tengo esto, quizás aquí habría que dibujar un borde, pero para que tengan una idea, esto es un mapa, ¿okay? Un mapa grande que tiene 1024 celdas por 1024 celdas, o sea, tiene más de 1 millón de nodos, más o menos. Entonces el problema es que si yo hago una búsqueda en amplitud, esto es Dijkstra, pero no es una búsqueda en amplitud. Si hago un Dijkstra, partiendo de aquí, partiendo del rojo y terminando en el azul, fíjense, los nodos en verde son los nodos que él ha explorado. O sea, prácticamente exploró todo el mapa. Y fíjense lo que tarda 6.9 segundos. Entonces eso no es tolerable, no es aceptable en muchas situaciones, tarda demasiado. ¿Okay? Si yo utilizo A+, fíjense que expande mucho menos, solo lo verde es lo que está expandido. Las ollas estas están puestas adrede para fastidiar el algoritmo, ¿okay? Pero sin embargo todavía tarda 3.6 segundos. Entonces una posible solución es tratar de utilizar algo que se llama A+ jerárquico. Entonces, ¿cuál es la idea de usar A+ jerárquico? Es decir, bueno, yo voy a tomar mi mapa y voy a montar sobre ese mapa una de las estructuras de datos que ya conocemos. En este caso estoy usando un region quadric, estoy tomando la región completa del mapa, ¿okay? Y estoy picando en 2, y cada subregión picando en 2, y así sucesivamente, hasta que, o sea, eso lo hago mientras que cuando llego a una de esas subregiones completamente blanca o completamente negro, ahí ya dejo de subdividir. Es un poco el principio de las matrices que les explicaba hace un rato, ¿okay? Cuando tengo ya un nodo completo que tiene puros ceros, listo, ese ya no lo tengo que subdividir más. Entonces, en este caso, fíjense que yo puedo empezar a trabajar de otra forma. O sea, yo puedo ahora agarrar y decir, ya no voy a ir nodo por nodo, ¿ok? O sea, celdita por celdita. Ahora voy a agarrar y voy a decir, necesito un algoritmo de búsqueda que me mueva de esta región, que es el origen, a esta otra región completa, que es el destino. Y me voy a ir moviendo a través de las regiones que sé que están libres. O sea, es como que tenía el grafo formado por todos los distintos miles de nodos y miles de celdas entrelazadas entre sí, y encima de eso monté un grafo jerárquico que tiene muchísimos menos nodos, ¿okay? Y eso muestra un poco las propiedades de compresión de este árbol, ¿okay? Tiene muchísimos menos nodos que el grafo original. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer primero que nada una búsqueda, ¿okay? Una búsqueda entre esos nodos superiores, esos nodos de mayor jerarquía. Y voy a decir, muy bien, una vez que encontré un camino en esa jerarquía superior, ahora sí voy a decir, ahora hay que utilizar una pluja allá abajo, en las celditas, a nivel de detalle, y conseguir un camino celda a celda. Pero no me voy a desviar de los cuadrantes que encontré en mi búsqueda anterior. ¿Se entiende? Sí. Es enredado, ¿se entiende? Entonces hice una búsqueda primero por estos O sea, cuadrantes. que tiene dos fases. Dos fases. Una primera fase, un ruteo así macro. Sí, es como decir, yo quiero ir de aquí al cafetín. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo pienso, bueno, tengo que salir al pasillo. Del pasillo tengo que llegar a la escalera de allá y tengo que bajar al sótano. Del sótano tengo que tomar el pasillo que lleva al cafetín y luego tengo que entrar en el cafetín. Entonces ese es como que el plano a nivel macro, la jerarquía superior. Una vez que yo hago eso, yo puedo ahora calcular una ruta pasito a pasito, ¿okay? Pero en esa ruta pasito a pasito yo sé que no tengo que buscar nada por la dirección de la escuela. Entonces, simplemente no me voy a meter en la sección, en la subsección de la dirección de la escuela. Eso es todo. ¿Okay? La primera ruta es el azul. Sí, la primera ruta es la azul. Fíjate que va de este nodo al centro de este, y aquí, bueno, aquí va ruteando entre nodos más pequeños hasta que finalmente llega a este. ¿Okay? Exactamente. Los nodos verdes son los nodos que él ha tocado para buscar. Los nodos grises son los nodos frontera, que él los puso en la frontera pero que no los ha tocado. ¿Okay?
Y es más o menos lo mismo que sucede con esto. Esto está relleno en verde porque fíjense que lo que él expandió en las celdas de bajo nivel, fue esto, esto, y aquí fíjense que casi no expande. ¿Okay? Ahora bien, ojo con algo, ¿no? Si ustedes comparan esta ruta con un A+, o con una búsqueda en profundidad, etc., es posible que esta ruta no sea perfecta. O sea, es posible que esta ruta no sea exactamente la más corta. Porque quizás largo de explicar, ¿okay? Y hay que meterse a trabajar un rato con esto. Pero fíjense lo que está sucediendo aquí. Fíjense que para llegar de aquí a acá, él pudo perfectamente haber tomado un camino mucho más a lo azul. ¿Lo ven? Y sin embargo, lo que él hizo fue hacer esto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque él no está tratando de llegar hasta acá. Él está tratando de llegar quizás hasta este punto en el siguiente nodo primero. ¿Okay? Entonces eso genera ciertas rutas que no son necesariamente óptimas. Fíjense que aquí hay un zigzagueo extraño. ¿Okay? Porque de nuevo hay muchos nodos pequeños y él está yendo del centro de un nodo al centro del siguiente. Básicamente se está moviendo en esa dirección y eso produce ese zigzagueo. Quizás si utilizáramos un distra sería mucho más directo aquí, hacia arriba, ¿okay? Directo aquí, quizás, y hacia acá. Podría verse desde ese punto de vista, ¿no? Y ojo que por la forma en que nos estamos moviendo, o sea, izquierda, derecha y diagonales, siempre va a haber un zigzagueo, ¿no? Pero bueno, ese es el principio. Pero sin embargo, noten, o sea, eso bajó a 15 segundos, a 0.15 segundos, lo que es muchísimo mejor que los 3.6 segundos que teníamos antes, ¿no? Entonces uno puede sacrificar quizás un poco la calidad de la ruta en pro de tener velocidad. Bueno, hay muchas formas, por eso les digo, mi visión sobre el problema cambió, porque hay muchas formas de atacar este problema. Esto es un trozo de un mapa, si mal no recuerdo, de World of Warcraft. Ojo, me puedo equivocar en la fuente, ahí está la fuente, de todas maneras se puede leer. Hay un puente, una isla, y que se le entra por 4 puentes, ¿okay? Y más o menos las zonas caminables son estas, ¿okay? Más adelante se ve claro. Entonces hay varias posibilidades. Una posibilidad es usando algo que se llama waypoints, ¿okay? Un waypoint es un punto hacia el cual puedo moverme. O sea, ¿cuál es la idea? Si estoy aquí, yo sé que me puedo mover a los distintos puntos, ¿okay? Puedo ir hacia acá, hacia acá, hacia acá, y no me puedo salir de los puntos en principio. Entonces, bueno, eso trae todo un conjunto de problemas. El primer conjunto de problemas que trae es la colocación de los waypoints. ¿Dónde pongo los waypoints? ¿Y cuántos waypoints pongo? ¿Okay? Porque alguien me puede decir, bueno, si esto es solo una zona de tránsito, quizás bastaría con que pongas un waypoint aquí, uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí, por decir algo. Entonces el personaje se mueve recto en este sentido. Pero fíjense que si pongo solo esos waypoints puedo generar un movimiento forzado, porque a lo mejor el personaje que viene de aquí para acá quizás podría hacer un rodeo más suave por acá, pero como tiene que seguir los waypoints y puso un waypoint aquí, pues el tipo tiene que venir aquí y hacer esto y después esto. Entonces se va a ver forzado. Entonces, uno de los problemas que tienen los waypoints es eso, que generan movimientos que son muy como cuadrados, muy forzados. ¿Cómo se resuelve eso? Poniendo más waypoints, ¿ok? ¿Qué es lo que se está haciendo quizás aquí en este caso? Entonces si el personaje tiene que venir de aquí a acá, bueno, pues el tipo va a agarrar aquí, va a agarrar aquí, va a agarrar aquí, luego sube para acá y entonces se ve más natural el movimiento. Los waypoints tienen otro problema. El otro problema es que si tengo un personaje que viene de aquí para acá y otro que viene de acá para acá, probablemente van a usar rutas que terminen enfrentándose. Entonces lo que sucede cuando ambos personajes estén aquí y se consigan en el medio, la forma de resolver ese conflicto, porque no pueden ir por otro lugar, tienen que seguir el waypoint. Entonces la forma de resolver ese conflicto puede ser complicada. Entonces los waypoints se han usado durante mucho tiempo. Recuerdo que se usaron en Counter-Strike para la inteligencia artificial. No sé si World of Warcraft usa waypoints, ¿okay? Y han generado muchos de estos problemas. Poner muchos waypoints es un problema, poner pocos es un problema también, entonces delicado. La mejor solución es lo que se está usando hoy en día, lo que la mayoría de los diseñadores de juegos admiten que es
la solución del problema es, en lugar de usar waypoints, es usar mallas de navegación. Tiene sus inconvenientes también, ¿no? Pero ¿cuál es la idea de la malla de navegación? Es que yo defino un conjunto de polígonos en el piso, que son aquellas zonas que son caminables. Entonces yo ya no necesariamente tengo que ir por puntos particulares, sino que tengo que garantizar que me mantengo dentro de los polígonos. ¿Okay? Entonces, fíjense que si vengo de aquí para acá y alguien viene en el sentido contrario, no hay problema, porque ok, nos interceptamos, pero yo no tengo que seguir un waypoint. Entonces yo puedo perfectamente desviarme a la derecha y moverme. Pero tengo que estar dentro del polígono. Pero manteniéndome siempre dentro del polígono, por supuesto. Otra de las ventajas que tiene esto, por cierto, con respecto a los waypoints, es que imagínense que estoy haciendo un juego donde por esta red pueden circular seres humanos y pueden circular tanques de guerra. Entonces eso tiene el inconveniente de que los seres humanos pueden caminar muy pegados a la pared porque son pequeños, pero los tanques de guerra no. Entonces tengo que hacer waypoints para los seres humanos y waypoints para los tanques de guerra que son más anchos. ¿Okay? Entonces, qué sé yo, los waypoints para los seres humanos, aquí en el caso de una mesa, van a estar muy cerca de la mesa para que rodeen la mesa fácilmente, mientras que los de los tanques de guerra van a estar mucho más lejos. Mientras que si utilizo este tipo de mallas, ¿okay? Yo simplemente no necesito dos waypoints para cada tipo de objeto, sino que simplemente digo, bueno, los humanos se van a ir pegando, por supuesto, lo más cercano a la pared que puedan, mientras que el tanque de guerra también se va a ir pegando lo más cercano a la pared que pueda, siempre que se mantenga dentro del polígono. ¿Okay? Y en cuanto a las búsquedas de caminos, al igual que la red de waypoints, esto define un grafo también, donde cada nodo realmente, o sea, cada polígono realmente es un nodo, y de cada polígono yo puedo navegar o moverme a los polígonos adyacentes. Entonces puedo definir un grafo y puedo hacer una búsqueda de caminos en ese grafo. ¿Okay? El inconveniente que tiene esto, yo no sé si hay una referencia más adelante que lo pueda resolver, el inconveniente que tiene esto es que hay que generar las mallas. ¿Okay? Y eso puede ser un problema si se hace manualmente, puede ser dolorosamente complejo. ¿Okay? Esta es la referencia que les decía. Esto es un software que es genial, tiene unos demos que son geniales realmente, que se llama Recast, que genera automáticamente las mallas de navegación. O sea que uno le da un escenario, lo parametriza, o sea, le da ciertos parámetros. En este caso el escenario es lo que se ve en este color como de crema, ¿okay? O rosa pálido, y él automáticamente genera las mallas de los sitios por los cuales se puede caminar o no se puede caminar. Yo no lo he hecho, o sea, yo no he hecho el proceso de generación, he visto videos, he visto cosas. Me imagino que no debe ser perfecto, o sea, que debe haber que retocar las mallas después, es mi sensación. Pero en cualquier caso, o sea, dado las mallas son muy grandes, los polígonos son muy grandes, realmente hay que... sí, realmente no sé, porque aquí se ven las divisiones, no sé si de allá quizás es posible que eso se pueda parametrizar también, no sé. Pero además de eso, el tipo lo hace dinámicamente. O sea, ¿qué significa dinámicamente? Hay un video de un demo que es increíble, donde el tipo agarra una caja, por ejemplo, y la mueve de sitio. Tiene dos tanquecitos moviéndose y siguiendo un punto de destino, ¿no? Entonces es como que los tanquecitos están moviéndose de aquí a la puerta, y el tipo agarra y pone dinámicamente una caja aquí de obstáculo, y la malla se reconfigura luego, y entonces los tanquecitos tienen que coger otra ruta. O sea, realmente, y cuando uno ve la lista de, digamos así, de papers consultados y de material que consultó, o sea, se nota que ha sido un trabajo de investigación muy fuerte, ¿no? Entonces Recast es el que genera esto, ¿okay? Y Detour es el que calcula los caminos en función de esas mallas de navegación. Entonces es básicamente Detour es una librería, una biblioteca que uno podría incorporar, está escrita en C++ en el software para poder, digamos, hacer los cálculos, ¿no? Sería interesante migrarla a Java, no sé si hay una versión en Java. Pero bueno, mi intento, un poco de ir en esta dirección, y aquí quizás cerré el tópico en aquel momento ya, es hacerlo en 2D y todavía es un trabajo en progreso, que quizás algún día termine. Entonces, bueno, dado un mapa, ¿okay? Como este, yo lo quiero llevar a una geometría, o sea, esto es un mapa de bits, básicamente, ¿okay? Negro ocupado, blanco libre. Entonces, lo primero que quiero hacer, que hice, fue calcular los contornos de esto, usando Marching Squares, que es el equivalente 2D a Marching Cubes, ¿okay? Y bueno, se consiguió esto. O sea, estos ya son, digamos así, esta misma información de las paredes, pero vectorizada. ¿Okay?
Después de eso, el otro problema que, bueno, ahí está un poco la idea de Marching Square, no voy a entrar quizás en muchos detalles. Después de eso, el problema es que fíjense que el Marching Square vectoriza, pero genera una línea de aquí para acá, y una línea de aquí para acá, y una línea de aquí para acá, y una línea de aquí para acá, o sea, muchas líneas, cuando en realidad yo podría cubrir esto con una sola línea. Y a lo mejor quizás aquí también podría ser indulgente y ir cubriendo con muchas menos líneas de las que el Marching Square generó. Entonces había que encontrar una forma de simplificar ese polígono. ¿Okay? Y la forma que se encontró fue utilizar un algoritmo de Douglas-Peuker, que lo que hace es que, bueno, dado este conjunto de puntos y dado este camino, ¿okay? El algoritmo lo que hace es que va simplificando. ¿Okay? Básicamente, lo que hace es que traza una línea entre los puntos extremos, ¿bien? Y encuentra el punto que está más lejano, que tiene más distancia de la línea trazada. Y ese punto lo conserva, básicamente. ¿Okay? Y así sucesivamente, una vez que hizo esto, va haciendo subdivisiones, o sea, vuelve a repetirlo recursivamente entre este punto y este punto, y entre este punto y este punto, y va tomando decisiones de cuáles elimina según cierta tolerancia. Entonces, por ejemplo, lo que él hizo fue transformar esto, en este caso, en algo, en una curva que es bastante parecida, pero que eliminó, por ejemplo, este punto y este punto, simplificó. Y realmente da muy buenos resultados. Entonces, bueno, como les digo, yo llegué hasta aquí, esto está implementado, o sea, con Marching Squares se transformó el mapa en una versión vectorial y se simplificaron los contornos, ¿okay? Y un poco la idea, quizás, después de esto, después de terminar de resolver el problema de los contornos, es aplicar una triangulación de Delanoë y usar, o sea, generar las mallas de navegación, ¿okay? Utilizando una triangulación de este tipo. Y bueno, una vez que se tiene esto, calcular los caminos en base a esto. Esto sí no se hizo. Hay una librería muy buena de la cual sale esa imagen, por cierto, que hace estos cálculos de la triangulación y lo hace en JavaScript, en Python, en Java, millones de lenguajes, ¿no? Bueno, a futuro, una idea interesante. Realmente no conseguí, por lo menos en Java, ojo, algo que tú no pudiese decir, aquí hay una librería o una biblioteca de estructuras de datos espaciales generales ya lista para usar, etc. ¿Okay? Por ejemplo, yo sé que JBullet y que una muy famosa que se utiliza en 2D, que ahorita no me acuerdo, tienen una muy buena implementación de una R-tree metida adentro. ¿Okay? Y uno sabe que aquí seguramente hay una implementación de un octree, etc. Pero una biblioteca de estructuras de datos generales espaciales no hay. Entonces sería muy interesante seguir modelando esto, seguir implementando esto y eventualmente transformarlo en eso, pues en una biblioteca de estructuras de datos espaciales y de geometría, de algoritmos de geometría computacional. Triangulación, por ejemplo, contornos, Marching Squares, tener cosas ya listas en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cerramos? Cerramos. Bueno, quedamos para la próxima clase, que vamos a hacer sobre comenzar principios básicos de computación gráfica, para que Carlos vaya comenzando su parte de repaso y arrancar ya con la... Bueno, gracias, Daniel. Dale.